La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. El mundo civilizado no acaba de digerir los hechos. Los atentados cuya paternidad se atribuye al Estado Islámico han conseguido cabalmente su objetivo, lo han logrado. No solo a Francia, sino a la sociedad internacional en general, han atrapado en una psicosis pocas veces sufrida. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un tema que hoy va a tratar una experta en él. Vamos tratando de entenderlo, pero de la mano de la maestra Aniuska Álvarez von Gustev, académica de la UP y experta en asuntos internacionales. Yo le doy la bienvenida, la saludo, gracias por venir y por aceptar charlar con el auditorio sobre este tema. Al contrario, muchísimas gracias, Marcos, por invitarme aquí a estar esta mañana. Buenos días al auditorio. Bien, Aniuska, dime una cosa. A poco más de 72 horas, ¿ha tenido la sociedad en general, desde tu perspectiva, tiempo de asimilar los hechos terroristas de París? Por supuesto que no. Yo creo que todos tenemos grandes dificultades de asimilar realmente lo que está pasando. Las reacciones al inicio son lógicamente viscerales. Es imposible no reaccionar de forma muy fuerte a lo que está sucediendo. Y solo poco a poco se empieza a ver un poco más de análisis, de visión más allá. Observamos obviamente lo que está pasando en Francia, en Europa, la reacción de los jefes de Estado. Pero yo creo que todos estamos intentando realmente asimilar lo que está pasando y lo que significa. Y también creo que vamos a tardar bastante tiempo en comprender el alcance de lo que ha pasado y entender también cuáles van a ser las consecuencias reales. Ya está habiendo muchas lecturas sobre cuáles son las implicaciones de esto, pero realmente vamos a tener que estar pendientes, ¿no? Y no quitar el dedo del renglón, porque esto puede cambiar de forma significativa muchas dinámicas que ya se habían iniciado, sobre todo en Europa, pero a nivel mundial en general. Ahora bien, ¿cómo mides tú la reacción que ha tenido la sociedad mexicana? O sea, a 10,000 kilómetros de distancia y sobre hechos que tampoco no son muy ajenos a nosotros, ¿eh? ¿Cómo mides tú, cómo sientes la reacción nuestra? Pues yo creo que ha sido una reacción de grandísima empatía también, sorpresa, ¿verdad? Como para todos, pero sí siento que la sociedad mexicana en general ha prestado mucha atención a este tema. He hablado con mucha gente aún esta mañana y todos siguen preguntando y diciendo, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Entonces se siente la cercanía. Todos tienen o tenemos además conocidos, familiares en Europa, en Francia. Entonces ha habido una reacción muy generalizada, diría yo, a pesar del Buen Fin. Sí. También, y del puente, ¿no? Ciertamente el puente, pues ha supuesto. También. Pero aún así creo que ha habido, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Muchísimo seguimiento y mucha cercanía con lo que estaba pasando en Francia. Aniuska, dime una cuestión que sinceramente yo no la entiendo y creo que compartiré mi ignorancia con muchísima gente. ¿Qué es el Estado Islámico? Mira, el Estado Islámico es una organización terrorista. De hecho, la mayor amenaza terrorista que conocemos en la historia reciente, que lleva en existencia varios años, ya cerca de una década aproximadamente, que surgió en Irak y Siria, nació de Al-Qaeda. A todos nos suena Al-Qaeda, ¿verdad? Nació en torno al año 2002 aproximadamente como un movimiento de resistencia a la invasión de los Estados Unidos en Irak, en particular. Lo que pasa es que se ha ido transformando, se ha separado de Al-Qaeda y se ha convertido en un movimiento fundamentalmente mesiánico, o sea, apocalíptico, musulmán radical, sunita, que es una fracción del mundo musulmán, que lo que quiere es controlar un espacio territorial importante. De hecho, ya lo hace y quiere fundar o ha fundado en lo que llama el Estado Islámico el califato.
Califato a lo mejor nos suena, ¿no?, de la historia de cuando se estableció el califato en Andalucía, etc. Ellos lo que quieren es controlar y expandir el control territorial de los musulmanes que interpretan el Corán de acuerdo a su ideología y quieren romper las fronteras como las conocemos en el mundo occidental. Quieren hacerse con territorios en Siria, en Irak, en todo el norte de África, Andalucía incluso. Quieren hacerse con Palestina, es decir, quieren establecer un control muy claramente territorial en Oriente Medio. Y además para ello no dudan en utilizar los métodos violentos que estamos conociendo, que estamos viendo, ¿no? Anushka, pero hay una cuestión. Nosotros entendemos tradicionalmente en nuestro contexto el Estado geográficamente como un espacio identificable y ubicable, y luego pues una sociedad organizada que también dice tengo leyes, tengo inclusive una estructura de gobierno así y asado. El Estado Islámico, ¿dónde está y cuál es su estructura? Mira, lo impresionante, y por eso es tanta amenaza este Estado Islámico, es que efectivamente tiene un control territorial en Oriente Medio, en Irak y en Siria fundamentalmente, que ha llegado a ocupar un espacio que se ha comparado con Bélgica, con Jordania, que ha llegado a controlar a 8 millones de personas, a subyugar a 8 millones de personas, y que sobre todo controla espacios territoriales geográficamente estratégicos, por ejemplo, los recursos de petróleo de Irak, tan importantes. Ha intentado también controlar recursos de agua en el norte de Irak. Y lo impresionante es que tiene una estructura estatal muy clara. Tiene un califa proclamado, que es el jefe del Estado, pero además tiene todo tipo de secretarios, ministros de propaganda, de finanzas, es decir, a la gente que vive bajo el control del Estado Islámico le están cobrando impuestos. Tienen un sistema legal establecido que no es otro que el de la Sharia, la ley islámica, que por ejemplo castiga a los que roban cortándoles la mano, que lapida a las mujeres, en fin, funciona de acuerdo a un sistema legal que ellos determinan, ¿no? Entonces, sí tiene en marcha una estructura parecida a una organización, parecida a un Estado, aunque realmente no tenga reconocimiento internacional. De hecho, se debate mucho, y ahí está el punto, se debate mucho, sobre todo en Estados Unidos, en Francia, si debiéramos de llamarlo Estado Islámico. El nombre correcto es bueno, como lo conocemos, es Estado Islámico en Siria y Levante, pero ya hay mucha gente que clama y dice, a ver, un momento, no podemos llamarlo Estado Islámico porque lo único que hacemos es reconocerles espacio a nivel internacional que no queremos que tengan. Y no podemos, por lo tanto, seguirlos llamando así. Pero bueno, eso es un debate que hay. Hablas tú de un califa, hablas tú de una cabeza jerárquica. Bueno, esa cabeza jerárquica es visible, es actuante, es reconocida por quién y dónde. Por aquellos que reconocen el Estado Islámico, se llama Abu Bakr al-Baghdadi, es una persona, sí, es un líder espiritual religioso del que se sabe muy poco, porque además ha aparecido, y hay una peliculita, un videíto en redes sociales, en YouTube, muy brevemente, en un sermón, pero se mantiene escondido, obviamente por razones lógicas, pero todos aquellos que siguen al Estado Islámico, y no solamente este es el problema, no solamente en Irak y en Siria, y hay gente que ha reconocido el califato en lugares tan lejanos como Nigeria, en Somalia, en Yemen, en Afganistán, en Indonesia. Todos aquellos que reconocen el significado y dan credibilidad, ¿no?, al Estado Islámico, le dan el reconocimiento como jefe de Estado, este señor. Sí. Bueno, pero mira, ya hay inquietudes que están llegando vía WhatsApp y hay una que me llama la atención. Dice, bueno, estás hablando del Oriente Medio, estás hablando de parte de África, estás hablando de tierras donde obviamente el islamismo está extendido y arraigado. Dice, sí, pero también van de Inglaterra. Hay seguidores y combatientes de Francia, de Alemania, de España. Entonces, explícanos un poco cuál es el imán, cuál es la zanahoria, cuál es el motivo
que, que mueve a personas del mundo occidental a enrolarse en ese tipo de militancia y hacer lo que están haciendo. Danos una respuesta después de unos mensajes y le voy a decir que hoy el tema es para pensar, para reflexionar qué significa el asunto de los atentados terroristas de París. La línea de WhatsApp para este programa es la 33 18 80 76 41. Nuestros teléfonos 31 22 4200, 31 22 4266, @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Participe, vamos a una pausa. Antes de ir a la pausa, pregunté a la doctora Anushka Álvarez lo siguiente: ¿cómo es posible o cómo podemos entender el fenómeno de personas, ciudadanos franceses, ciudadanos ingleses, ciudadanos alemanes, ciudadanos españoles, que se incorporan a las filas del Estado Islámico y se convierten en activistas? Es difícil de creer, ¿verdad? Pero es también complicado estimar, hay entre 15.000 y 50.000 miembros en el ejército del Estado Islámico. Algunos dicen que hasta 200.000. ¿Por qué tantos que vienen, y 15.000 en particular que vienen del mundo occidental? Estábamos comentando que son fundamentalmente ya musulmanes o gente que vive cerca de los musulmanes, son hijos de migrantes en Francia. Solo en Francia hay 5 millones de musulmanes de origen fundamentalmente argelino. Solo en Alemania hay 3 millones de musulmanes, sobre todo de Turquía. Es decir, muchos de estos que van a combatir o que van a Siria a unirse a las fuerzas del Estado Islámico son descendientes ya de gente que viene de esta región, que no se sienten integrados en las sociedades en las que encuentran, que ven una falta de aceptación, que sienten que se les trata de forma distinta, que viven en barrios fundamentalmente migrantes, donde las infraestructuras son pobres, donde hay muchísimo desempleo, donde la educación no es tampoco realmente la mejor. Entonces, y sobre todo donde se sienten perdidos, donde no se sienten aceptados y buscan una razón de ser en sus vidas. Y ven, por ejemplo, las dificultades que han pasado sus padres en el momento de intentarse adaptar a las sociedades francesas, alemana, española, etc. Y creen que no hay forma de realmente adaptarse como pretenden los estados. Entonces lo que hacen es unirse y viajan a Siria, viajan a Irak. Por cierto, muchos de ellos también acuden a mezquitas. En Francia, por ejemplo, se sabe, ¿no?, que hay reclutamiento, básicamente, que hay imanes muy radicales en Francia. Y lo que hacen es, en un momento dado, van a Siria a conocer la situación. Ahí hay campos de entrenamiento. Por ejemplo, se cree que los que perpetraron los ataques en París hace 3 días, efectivamente, pudieran haberse entrenado en Siria y luego regresan ya convertidos, transformados. Comentábamos, no sabemos dónde está el momento de la ruptura de la conversión, pero realmente hay un momento en el que ellos deciden ya dedicarse plenamente a la causa del Estado Islámico y están dispuestos a dar sus vidas por ella, ¿no? Pero, Anushka, hay una cuestión que hay que entender también, y la pregunto, que todos los islámicos, todos los árabes, todos los mahometanos, todos los creyentes en Alá, ¿son violentos? Por supuesto que no, y además qué bueno que me hagas esa pregunta porque quería realmente enfatizar eso. Hay 1.600 millones de musulmanes en el mundo. Si todos fueran violentos, muy diferente sería el mundo hoy en día. Hay musulmanes en Indonesia, que es un país relativamente pacífico, a pesar de que hay pequeños núcleos. En la India, en Bangladesh, hay realmente infinidad de musulmanes en zonas del mundo, en Asia, que consideramos bastante estables y pacíficas. Oriente Medio también, ciertamente, ¿no? Pero bueno, estos que son los radicales, los yihadistas, aquellos que proclaman la guerra santa por el Islam,
son una minoría, se consideran menos de un 1% del total los grupos radicales, y de esos además los que realmente asumen las armas son todavía menos. No, decir que el Estado Islámico es como representativo de todo el mundo musulmán es como decir, hay gente que ha dicho que el Ku Klux Klan es representativo de todo el cristianismo, ¿no? O que aquel noruego que mató decenas de chicos en Noruega hace 2 o 3 años y que se proclamaba cristiano, como si él fuera realmente representativo del cristianismo, ¿no? Entonces, creo que es un error pretender culpabilizar a los musulmanes de lo que está sucediendo en este momento en el Estado Islámico y lo que ha sucedido en París. Es más, si queremos pensar en una solución para lo que está pasando, tenemos precisamente que buscar acercarnos a los musulmanes moderados. Ahí está habiendo condenas a lo largo y ancho de todo el mundo musulmán con respecto a los atentados que ha habido en París ahora. Y además hay que recordar otra cosa, que creo hay que ponerlo en perspectiva. No nos damos cuenta, estamos escandalizados ante lo que sucedió en París, pero el 95% de las víctimas de los movimientos radicales yihadistas y del Estado Islámico son los propios musulmanes. Se ven constantemente ataques terroristas en el Líbano, en Afganistán, ¿no? En la propia Libia. Yemen está viviendo una guerra civil, en Irak, en Siria. Es decir, las mayores víctimas son aquellos que viven en el mundo musulmán, ¿no? Entonces, muchísimo que decir realmente en el sentido de que esto no representa la línea general del Islam, ¿no? Bueno, pero hay una cuestión. Ayúdanos a entender. El islamismo en su esencia, ¿es posible que acepte creencias diferentes o en un momento dado catequiza, evangeliza o impone su creencia a cualquier precio? Otra vez es una buena pregunta y hay intensísimos debates al respecto. ¿Es compatible el Islam con los valores occidentales? ¿Es compatible el Islam con la democracia? Y hay corrientes de pensamiento, hay gente que mantiene que se puede. Ciertamente el Islam, el problema de base que tiene, el asunto de base es que no contempla una separación entre la política y la religión, a diferencia del mundo occidental, donde sí se pueden dar espacios a los estados laicos, por ejemplo, ¿no? En el mundo musulmán hasta ahora ha sido difícil. En países como Turquía, que se han considerado relativamente secularizados, en los que se ha intentado, ¿no? Desde el Estado erradicar en los movimientos islamistas extremos, ahora mismo también están combatiendo mucho, están luchando con esto. Entonces, sí, es una pregunta difícil de contestar, pero hay gente dentro del mundo musulmán que mantiene que efectivamente es compatible y que desea la democracia. Entonces, lo que se llama el ecumenismo, ¿ese término puede tener materialización en un momento dado en nuestra sociedad occidental moderna? Si por ecumenismo te refieres a la diversidad de religiones que conviven bajo un Estado, sí, ¿por qué no? Yo creo que en países como Estados Unidos hay un cierto ecumenismo, en sociedades occidentales, ¿no? Realmente que reconocen la coexistencia pacífica de diferentes religiones, debía de ser posible como tal. Sí. Entonces, ¿el gobierno laico es un acierto? ¿Es un camino? ¿Es una opción? Quizás para evitar este tipo de radicalizaciones es absolutamente necesario, ¿no? Es considerar la religión como un espacio privado de la persona, ¿no? Y dar funciones al Estado que están por encima de esa esfera privada, ¿no? Que van a lo público y que sobre todo vela por los intereses de los ciudadanos en cuanto a seguridad, infraestructuras, que van más allá, ¿no? Del tema
privado, precisamente. Educación. Anushka, a ver, tu opinión sobre esa decisión históricamente tan importante en México. A mediados del siglo XIX se estableció la separación Iglesia-Estado. A mí personalmente me parece que realmente era necesaria esa decisión. Y vamos, vengo también de una sociedad como la española en la que, especialmente en décadas recientes, la separación del Estado y la Iglesia ha funcionado y ha evolucionado y modernizado la sociedad. Sí. Es un acierto entonces, es buen camino para México, estoy hablando. No sería una fórmula, un remedio para todas las enfermedades del mundo, pero en México, a tu juicio, ¿ha funcionado? Teniendo en cuenta el contexto cultural siempre y dando espacios adecuados para la religión, es decir, lo que no queremos es que haya un enfrentamiento tampoco entre el Estado laico y lo que son ¿no? las perspectivas y opciones de las religiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha funcionado, desde mi perspectiva, bastante, ¿verdad? Sí. Bien, escuche usted, todos estos conceptos nos hacen reflexionar. Se trata de que pensemos, de que no nos quedemos en la superficie, de que profundicemos un poco en temas como este. Vamos haciendo una pausa y ya tengo muchas participaciones del auditorio. Le ruego que si quiere usted participar a través de WhatsApp, marque el 3318 80 76 41. Los teléfonos normalitos son 3122-4200, 3122-4266. Pausa. El terrorismo como tema general de este programa hoy, pero a propósito de los atentados sufridos por muchísima gente, inocentes, civiles, no militantes sino simplemente pues estaban, por ejemplo, en una exhibición, en un acto, en cenando, un concierto, por Dios, un café. Estaban en un restaurante, en fin. Bueno, te preguntan, Leopoldo Romero te dice, ¿cuál es el objetivo, la razón, el porqué de la lucha de los musulmanes radicales? ¿Quieren imponer su religión? ¿Quieren dominar al mundo? ¿O por qué luchan? Ayúdanos a entender esto, Anushka. Sí, fundamentalmente quieren purificar el mundo, creen que es carente de valores y creen además que se acerca el apocalipsis, entonces tienen que hacer lo posible por ejemplo, el Estado Islámico, por deshacerse de todos aquellos que son infieles. Y con infieles se refieren no solamente a los cristianos o judíos, aquellos que practican otras religiones, atención, sino también van en contra de la gente, de los musulmanes, que practican la religión de otra manera. El Estado Islámico es una organización de origen suní. El mundo musulmán está dividido en dos grandes fracciones. El 85% son sunitas, el 15% aproximadamente chiíes. Ellos, el Estado Islámico, persiguen a los chiitas, pero también persiguen a los suníes, precisamente, que no practican la religión como ellos, ¿no? Entonces, sí, básicamente es la creencia de que hay que instaurar el califato con la ley islámica de forma absoluta y con ello controlar en un primer lugar las zonas de Oriente Medio donde hay poblaciones musulmanas que les corresponden históricamente, pero si hiciera falta luchar contra las fuerzas occidentales. Ahora bien, el objetivo es fundamentalmente el mundo musulmán, insisto, no tanto el mundo occidental. Sí. Ahora bien, te preguntan, ¿la religión va a volver a ser motivo de matarnos unos a otros? Esperemos que no. Yo creo que la religión, es lo que estábamos comentando, se convierte en la bandera, pero realmente es porque se politiza la causa religiosa, cuando lo que hay de fondo y lo que realmente motiva a toda esta gente a entrar en esta lucha son muchos otros factores muy complejos. Es la pobreza extrema, es el hecho de que estamos hablando de sociedades fragmentadas, desarticuladas, sociedades que han sufrido, por ejemplo, en el norte de África, en Oriente Medio,
presencia occidental, intervenciones militares una tras otra, cierto, imperialismo, estábamos comentando, occidental, ¿no? Sociedades que no han podido autogobernarse, sociedades que han tenido a dictadores, que han discriminado a unos grupos contra otros, falta de gobernanza, falta de instituciones, corrupción rampante. Entonces, es ese resentimiento el que nutre estos movimientos que se llaman religiosos, porque es fácil organizar colectivos en torno a causas, estábamos también diciendo, que apelan a la identidad, ¿no? ¿Qué es lo que me une a ti? Pues fundamentalmente el que somos musulmanes, y es más fácil movilizar a gente en torno a estos sentimientos que en torno a causas mucho más racionales. Importante lo siguiente, te preguntan, entonces la globalización que tan avanzada está en este momento, ¿retrocede y vuelve el nacionalismo, Anushka? Estamos viendo el surgir de movimientos radicales religiosos, de movimientos nacionalistas en muchas partes del mundo, que sí, que son una reacción visceral, en cierto sentido, a la globalización. ¿Qué está pasando? Pues que en Beirut, por ejemplo, por un lado, o en ciertas ciudades del norte de África, de repente les llegan los productos americanos, los McDonald's, las Coca-Colas, ven la televisión, ven cómo vivimos en el mundo occidental y se dan la vuelta y ven cómo viven ellos. Y además ven cómo llegan las tropas americanas, ¿no? Intentan imponer una serie de valores, criterios y reglas que son diferentes a las suyas. Entonces eso genera resentimiento. Estamos hablando de un crecimiento de las desigualdades que ellos perciben como culpa o como que está relacionado con la globalización. Y además está el tema central, la identidad de los grupos. Los nacionalismos, los movimientos religiosos radicales son formas de movilizar a la gente en torno a cuestiones de identidad. ¿Qué es lo que hace que yo sea de aquí y yo sea diferente a ti, ¿no? Y cuando te enfrentas al otro es cuando te das cuenta realmente lo que eres. La identidad se define muchas veces en contra del otro, ¿no? Te preguntan, esta es una reacción, lo que está sucediendo y lo que sucedió en París, ¿es una reacción a las políticas históricamente colonialistas de los europeos? Por supuesto, tiene muchísimo que ver. Es imposible entender lo que está pasando en Oriente Medio sin entender la historia y lo que ha sido la injerencia de países como Estados Unidos, como Francia también y como Inglaterra en la región. Desde la Primera Guerra Mundial, cuando se marcaron las fronteras en Oriente Medio, desde Europa, sin tener realmente en cuenta dónde estaban los grupos étnicos o los grupos religiosos que formaban identidades. A partir de ahí, y luego hemos visto una sucesión de apoyos o no, de gobiernos occidentales hacia los mandatarios de la región. Hemos visto invasiones, insisto, guerras. En Irak ya vamos por la tercera, es decir, tuvimos la invasión de Kuwait por Saddam Hussein y Estados Unidos acudió a liberar Kuwait. Después del 11 de septiembre volvió Estados Unidos otra vez a interferir, ¿no? Y a hacer guerra, y esta ya es la tercera secuencia. Entonces, además, cuando se retiraron las tropas estadounidenses de Irak en el 2011, dejaron una sociedad incapaz de gobernarse realmente todavía, ¿no? Entonces, es imposible entender lo que está pasando en Oriente Medio sin hacer una autocrítica. Y la están haciendo a raíz también de estos atentados. Y de darse cuenta de que la solución, porque al fin y al cabo mucho de esto es a dónde encontramos una solución a estos fenómenos, tiene que pasar por una autocrítica y por entender bien cuáles deben de ser los roles que desempeña la comunidad internacional. ¿Debemos de hacer algo sobre Siria o no? ¿Qué podemos hacer o no? ¿No? Sí. ¿Los bombardeos en este momento de Francia sobre enclaves del Estado Islámico resuelven el problema? Sí, no, definitivamente no, no solos. Es cierto que hay que debilitar el Estado Islámico en cuanto, como mencionaba al principio, que tiene controladas zonas estratégicas que le dan riqueza. El Estado Islámico adquiere armas porque tiene dinero.
controla pozos y ha controlado pozos de petróleo que le permiten vender petróleo en el mercado negro y hacerse con millones de dólares todos los días. Eso es lo que le permite tener esta estrategia estatal y este ejército. Es importante debilitar esos puntos estratégicos, pero no va a ser, por supuesto, ni mucho menos suficiente. En cuanto que la guerra, yo creo que solo va a nutrir más guerra. El odio que perciben ellos no va a hacer más que nutrir más odio, ¿no? Lo que hay que hacer es llegar realmente a los orígenes de este conflicto, al por qué, ¿no?, estas organizaciones tienen capacidad de movilizar a tanta gente. Y todo pasa, uno, por que se encuentre una solución a nivel regional. O sea, son los propios musulmanes y son sobre todo los países que son más moderados los que deberían de intentar colaborar, ¿no?, y hacer un concierto también con otros países en la región que deberían de colaborar en encontrar una solución en Siria, porque a ellos son a los que más les interesan y culturalmente son mucho más afines. Pero además hay que encontrar una forma de, sí, que se restablezcan instituciones que funcionen, luchar contra la corrupción que mencionaba, que estas sociedades salgan de esa pobreza extrema y desarticulación, ¿no?, en general. ¿Cómo se puede entender que al ataque a los territorios dominados por el Estado Islámico ya se sumó Rusia? Rusia ha dicho, vamos a seguir bombardeando, y el Estado Islámico ya le advirtió, los siguientes son ustedes, vamos por ustedes. Una pausa y le seguimos. Bueno, hubo un momento en la charla, en la entrevista, en el sentido de que Anushka Álvarez von Gusted, hay una cuestión que es a veces incomprensible. Rusia estaba apoyando al señor Assad. Francia, Inglaterra y Estados Unidos estaban tratando de tumbarlo. Y ándale que ahora ya Rusia dice, no, sí voy a bombardear yo a los enclaves del Estado Islámico en Siria. A ver, ¿cómo está eso? Ayúdanos a entender. Bueno, efectivamente el presidente al-Assad ha sido un viejo aliado de los rusos. Entonces, ellos sobre todo querían proteger al señor al-Assad. La postura de Occidente, es decir, de Estados Unidos, de Francia e Inglaterra hacia al-Assad ha sido mucho más compleja. Fue aliado en un tiempo, recientemente ya mucho menos, porque además se le considera un dictador que ha hecho mucho daño a su población civil. Hace un par de años, cuando al-Assad usó armas químicas, y esto se demostró contra su propia población, Estados Unidos estuvo intentando movilizar una coalición de países para intervenir militarmente contra al-Assad. Pero esta situación ha cambiado con el tiempo, con el surgimiento del Estado Islámico, porque el propio Estado Islámico combate contra al-Assad. Entonces, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y los demás están un poco en la lógica del más vale conocido, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer, y temen la inestabilidad que se pudiera generar o el vacío de poder que se pudiera generar si al-Assad saliera. Entonces ahora realmente el frente común es contra el Estado Islámico, aunque eso suponga posiblemente dejar que al-Assad siga gobernando en Siria durante un tiempo más. Entonces, el enemigo que ahora comparten realmente la Federación Rusa y Estados Unidos es el Estado Islámico, a raíz del derribo del avión sobre el Sinaí de hace una semana, un par de semanas, que ya está demostrado que también fue por autoría del Estado Islámico, ha hecho que la Federación Rusa ahora se torne también en contra del Estado Islámico de forma mucho más clara, cuando la intervención militar antes era más bien en contra de los rebeldes de distintos grupos y orientaciones que estaban intentando derrocar a al-Assad. Anushka, dinos por favor si el fondo de todo este asunto se llama petróleo. El fondo no solamente es petróleo, pero tiene mucho que ver, sobre todo en lo que se refiere a intervención extranjera. Si esto estuviera sucediendo en el corazón de África, es poco probable que hubiera este nivel de involucramiento de la comunidad internacional occidental.
pero estamos hablando de una región, sí, rica en recursos energéticos, no solamente petróleo, gas natural, una región además muy cercana a Europa, muy cercana a la Federación Rusa. Entonces es realmente importantísima para los recursos económicos de la comunidad internacional, y es la razón por la que siempre tradicionalmente ha habido presencia e interés en esa región. Escucha esta reflexión del auditorio. Mario González dice, a ver. Desde las cruzadas, desde el tiempo de las cruzadas, Occidente se ha dedicado a invadir las zonas que estás mencionando. Mi pregunta es, si Inglaterra, Francia y demás países europeos siguen por esta misma línea de la invasión, ¿no será entonces que estamos viendo solo un lado de la historia? Estamos viendo una historia cíclica, quizás, posiblemente, sí. Lo que pasa es que a estas alturas lo que no puede hacer Occidente es retirarse. Creo que además hay muchas voces que claman y dicen realmente hay una responsabilidad moral, porque hay tal desorden que tiene que haber apoyos en un sentido positivo, pero eso no quiere decir que una estrategia militar sea realmente la solución, y además, como comentaba hace unos minutos, es realmente fundamental que se involucren los propios países de la región, que asuman responsabilidad los líderes musulmanes moderados de los que hablábamos, ¿no? A lo mejor Turquía, que es un país que está un poco a caballo entre Occidente y el mundo más oriental, musulmán, tiene un papel realmente muy importante desempeñar en este conflicto, ¿no? Turquía es un país miembro de la OTAN, del Tratado Militar Occidental, está cercano a Europa por muchas razones, quiere incluso formar parte de la Unión Europea, pero a la vez pues tiene muy cerca Siria, frontera, recibe a los refugiados sirios, tiene 2 millones de refugiados sirios en su propio territorio, tiene a los kurdos que están desempeñando un papel importantísimo en la lucha contra el Estado Islámico, aunque tiene sus propios conflictos con los kurdos. En fin, Turquía es un país que tiene las herramientas, quizás de asumir un liderazgo mucho mayor, en tratar de resolver toda esta situación tan conflictiva y que parece que no tiene salida en Oriente. Mira, dice, pero ¿de qué nos admiramos? ¿De qué nos admiramos? En redes sociales circula, por ejemplo, una imagen en donde está una mujer que simboliza a Francia ensangrentada, y ese dice, un día. Y está otra imagen que simboliza a Siria, también ensangrentada, dice, diariamente. Entonces dice, oye, estamos espantándonos por el hecho de una tragedia obvia de un día. Pero en Siria están sucediendo tragedias cada 24 horas. Así es, y por eso es tan importante darle perspectiva a esto. Nos hemos conmovido todos con lo que ha pasado en París. Es una ciudad que nos es cercana, admirada, pero realmente, como se han mencionado además muchísimo en redes sociales, no olvidemos que ha habido atentados en Beirut hace solo unos días. No olvidemos, por ejemplo, aquello que conmovió también a la comunidad internacional, el atentado contra los niños en Peshawar, en Pakistán, el corazón del mundo musulmán. Los talibanes tan radicales, ¿no? Entonces es cotidiana la tragedia que se vive en Siria. Y tristemente, creo que unas de las víctimas colaterales de lo que está pasando en París van a ser los refugiados. La reacción visceral que está habiendo en contra del mundo musulmán, la consecuencia de la militarización, del incremento de la seguridad en Europa, en Estados Unidos, se va a dirigir en contra de todo este flujo de refugiados que llegan a Francia, a España, a Alemania, a Grecia, huyendo precisamente del Estado Islámico. Ellos huyen de aquello de lo que nosotros tanto estamos espantados, ¿no? Entonces, ellos van a sufrir muchísimas estas consecuencias. Todo está muy bien, todo, pero está sucediendo a muchos miles de kilómetros de México. ¿Y qué? ¿Y en México qué repercusión, qué aplicación, qué significado tiene este tipo de fenómenos? Realmente yo creo que es importante la comprensión de lo que está pasando, cómo mueve el mundo. Estados Unidos, nuestro vecino del norte, se ve muy directamente afectado por esto. Los precios del petróleo pueden fluctuar en México. Y bueno, y tenemos que aprender además
creo, de estos fenómenos de radicalización para procurar que no se traigan a casa. Es una responsabilidad, creo, como seres humanos también comprender que no podemos hablar de unos radicales y considerar que son todos los musulmanes. En Estados Unidos, por ejemplo, están ya diciendo que no van a recibir a más refugiados sirios. Aquí en México se está haciendo un esfuerzo y quizás lleguen algunos. Entonces hay que entender cuáles son las raíces de esta problemática, porque además, más o menos directa o indirectamente, siempre nos van a llegar sus consecuencias. Pero ¿debemos involucrarnos en problemas como estos? De forma directa, militar, política, económicamente hablando, no creo. México se tiene que mantener un poco al margen a menos que nos lleguen. Pero lo que podemos hacer es realmente hacer de portavoz y de mediador a nivel internacional. México tiene una postura de neutralidad frente a ciertos temas que son necesarios, hay que tener otro punto de vista. Entonces pudiera asumir una diplomática más activa o proactiva, en el sentido de hacer un llamamiento, ¿no? Es decir, la solución militar no lo es todo. Importante. Pues mira cómo el auditorio se involucra y dice, miren, lo que nos toca hacer a nosotros es informarnos, enterarnos, involucrarnos, aunque sea en saber qué está pasando. Entendiendo, por supuesto que sí. Bien. Eso es importante. Anushka, gracias porque vienes, Encantada de estar aquí. porque tocas este tipo de temas, y le digo a usted que nos estuvo escuchando también, muchas gracias por esta participación tan razonada del auditorio. Le recuerdo que hoy a las 8 de la noche este programa se retransmite en esta misma frecuencia, en el 91.5 de FM. ¿Todo bien? Vamos a seguirle y dejamos para otra ocasión todo lo que quedó pendiente de pasar al aire. Vamos a Canal Continental de Noticias.